¿Qué tal, amigas y amigos? Una semana más con ustedes a través de TACA Televisión, en esta tertulia que compartimos con todos ustedes, debatiendo sobre temas de la vida, lo que interesa y lo que importa a la ciudadanía desde nuestro modesto punto de vista, que es el de Antonio Melián, que siempre nos acompaña, licenciado en Ciencias Religiosas y máster en Mediación y Orientación Familiar, y un servidor, Paco Javier Montes de Oca, y que hoy no está con ustedes, nuestra compañera y amiga psicopedagoga Arminda Melián, pero estamos nosotros, intentamos hablar de temas, como dije anteriormente, que puede interesar y que importa a la población, como puede ser el famoso tema candente de la corrupción. De la corrupción. Bueno. Como se decía aquí, échale paja a la burra, ¿no? El tema este. El tema es agudo. Duro. Y les voy a decir una cosa. Vamos, el gran filósofo Ortega de Gasset llegó a decir que España es el problema y Europa la solución. En tiempos actuales, por desgracia, ni siquiera Europa es la solución. Recientemente, en los últimos meses, se ha descubierto una red de corruptelas que obligó a dimitir a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, una griega. Fue dimitida. Presidenta. Sí, la echaron del Partido Socialista Griego, y que se extendió también a unos 14 o 15 más diputados también socialistas del Parlamento Europeo, en la que también se implicó al padre de la susodicha y al novio, ¿no? A los que encontraron con una maleta con 500.000 euros, ¿no? Eso es corrupción, ¿no? La corruptela, ¿no? Con lo cual, podemos decir que el peligro de la democracia está en dos fundamentales: la de la democracia popular, de la democracia del gobierno del pueblo. Está el primer peligro, la corrupción, la falta de ética, la falta de honestidad, de la que si quieren ustedes, vamos a hablar de forma prolija en este debate, en esta tertulia, y el radicalismo de los partidos políticos, en la que unos tienen la razón y en las que son unos contra otros, en cuanto que el adversario es el enemigo a batir. No es el adversario con el que se puede confrontar o con el que se puede llegar a puntos en común, no. El enemigo de uno hay que desterrarlo. Radicalismo que está también extendido, incardinado en la política del Estado español y de todas las comunidades, donde nada más que a la vista se ve cómo se tratan estos temas, y más ahora en las elecciones, en las que lo que se intenta es desterrar al otro para que las ideas, el gobierno de los que van a ganar, ganen en gobierno, perdonando la redundancia, y también ganen los adictos, los adeptos, los amigos, los que, digamos, los que comparten y los que son los que están alrededor. A veces se le llaman pesebreros, de uno a otro nivel, de los mandamases. A mí nunca me gustaba hablar de líderes. Para mí un líder es un maestro de escuela, un misionero, un científico, un profesor, un investigador. En cuanto a la política actual, son mandamases, son gerifaltes, o sea, son gente que ostentan el poder. Por cierto, el poder, que es uno de los elementos esenciales de la corrupción, de lo que también podemos hablar ahora. Este es el panorama, añadiendo además que, aparte de lo que acabo de decir de Europa, fíjense ustedes lo que nos rodea en el ámbito estatal, todas las corruptelas que salen una y otra vez en diferentes instituciones públicas y privadas. En Canarias, recientemente, hace unos meses, lo que ustedes conocen además, los famosos 500.000 euros que se gastaron en un ayuntamiento del sur en un evento de lujo para funcionarios, ¿no? O las 4 millones de euros gastados en mascarillas en plena pandemia, cuyo fin no está claramente justificado. Eso también es corruptela. Como ejemplo, basten esos, pero hay, evidentemente, como ustedes suponen, piensan y saben mucho más. Antonio, ese es el planteamiento que queremos hacer, y esa es
Estos son los antecedentes y hay muchos más, ¿no? La corrupción. Sí, la corrupción que tiene como contrapunto la ética. Claro. La ética. Ética, para simplificarla muchísimo, la ética es saber distinguir el bien del mal. Nada más. Esto que le vamos enseñando, por ejemplo, a los niños. Los niños no tienen relación con el bien y con el mal, todo es campo libre, ¿no? Y poco a poco se les va orientando. Yo soy partidario de preguntar qué te ha parecido lo que has hecho, que no decir eso no se hace, porque eso no se hace es una imposición. Y qué te ha parecido lo que ha hecho supone en la pequeñita mente del niño un esfuerzo por reflexionar y saber que es como te mira la cara como mayor y dice, no debe ser muy bueno lo que he hecho, ¿no? Entonces ya el niño empieza a trabajar ese hecho. En la corruptela no se sabe. Yo siempre pongo un ejemplo. Un ejemplo es, imagínense ustedes, en el pueblo hay una zona con mucha vista hacia la ciudad, incluso puede estar encima de un acantilado que se ve toda la desembocadura hasta el mar, y una pista preciosa. Pero aquello está configurado dentro del ayuntamiento para espacio libre. Todo aquello es espacio libre. Hay una empresa que le gustaría fabricar sobre lo que es espacio libre. Compra terrenos limítrofes por la zona contraria, si esto está al este, por la zona del oeste, y pide una permuta. Y habla con el concejal de urbanismo o concejala de urbanismo y le dice, si consigues la permuta no te olvidaremos, te agradeceremos muchísimo el favor que nos puedas hacer. Al fin y al cabo, ¿a quién perjudicamos? Incluso al fabricar nosotros impedimos que al niño que se le cae un balón hacia abajo intente ingenuamente bajar a cogerlo. Nosotros protegeremos eso. O sea, hay argumentos de bondad en el cambio de terreno. Entonces, eso se logra. Y como compensación nos hemos enterado que tu hijo le encanta el inglés y quiere ir a Inglaterra. Billete para ir a Inglaterra, habitación, el coste de la habitación comprometido por la empresa y tal. Y a ti te gusta un montón los BMW. Asómate a la puerta y lo tienes ahí. ¿A quién perjudico? Se pregunta el concejal o la concejala. ¿Me beneficio yo? Sí, pero eso es malo. Y entonces se empieza a buscar unas categorías que justifiquen el mal por el bien y que realmente tiene una justificación. Pero es que lo grave es que esto se va corriendo y dice, yo haría lo mismo. Claro. O tú no. Es que te reta. O Sí, tú no. Sí. Yo soy consciente de que todo hombre tiene un precio. Yo soy consciente de que la tentación está ahí. Yo soy consciente, yo no me atrevo a afirmar categóricamente que yo no lo haría. Sí. En la base de una ética pura, lo que está bien y lo que está mal, yo no lo debería hacer. Mientras ese convencimiento dure, yo no lo haría. ¿Qué va a pasar con las presiones? Claro, con las amenazas. Claro. O sea, ese sería el ejemplo. Yo no he perjudicado a nadie, le he permutado, el ayuntamiento no tiene inconveniente en la permuta, ha recobrado un terreno que era de él, se lo ha cedido por el terreno que el ayuntamiento le cede, le cambia el lugar y ahí se fabrica. Sí. ¿Qué mal hay ahí? Estos señores luego me regalan. Yo se lo voy a impedir. Voy a ser tan malcriado que no reconozco. O sea, hay un montón de argumentos. Decía el gran filósofo Sócrates que la corrupción
está relacionada con la ignorancia, posiblemente la ignorancia sí, pero de aquellos votantes que ignoran el votar a los corruptos, ¿no? No, en el momento actual, sin por supuesto descalificar al gran filósofo de la antigüedad, Sócrates, como todos los grandes filósofos, la corrupción está fundamentada en el poder. Decía San Agustín que el hombre se mueve por tres impulsos fundamentales, ¿no? El poder, la ambición de poder, la codicia y la lujuria, que son impulsos humanos que están en el ambiente. Por eso el título de esta tertulia es La corrupción no está en los genes, está en los manipuladores, en los gobernantes, en las instituciones públicas o privadas, ¿no? Bien, por cierto, San Agustín, obispo de Hipona, Antonio de esto sabe un montón, que de la Iglesia Católica, que también históricamente ha estado embarcada en muchísimas tramas de corrupción, coimas y lujuria, como institución humana que es y que se puede ver a lo largo de la historia, ¿no? Bien, y claro, respecto a esto, si es así, ambición de poder es el poder que se ejerce, ¿qué es lo que significa en este sentido lo que es corrupción? El poder que se ejerce en virtud del estatus, de la posición que se tiene sobre los demás. Y entonces eso lleva a que sean un poco, a que se consideren, y en eso estamos en los ejemplos que tú pusiste, a que se consideren un poco impunes, indemnes, y que afecta a todas las áreas de la política y de la no política, ¿no? Desde jefes de Estado, reyes y empresas, ¿no? que seguían y que tienen como leitmotiv de actuación el poder y la ambición y la codicia de la que muy poca gente se escapa. Y el ejemplo claro lo ponías tú, Antonio, ahora, cuando simplemente un concejal, hablando de terrenos edificables, no edificables, que lo que se sabe y lo que no se sabe de coimas, de comisiones que se han ido extendiendo como una mancha de aceite por todo el sistema político y empresarial, no solamente del Estado español, de otros muchos estados. No olvidemos el nivel de corrupción que atraviesa, que cruza de una punta a otra del planeta. Sin ir más lejos, Estados Unidos, sin ir más lejos, Argentina, donde una expresidenta está sentenciada por prevaricación, por malversación y por enriquecimiento ilícito, o muchos mandamases sudamericanos que están imputados incluso en la cárcel. ¿Para dónde nos miramos, Antonio? Yo estuve mirando ayer, un mapa mundi. Mapa mundi, claro. Y se hablaba de los países corruptos, todos en Europa. Unos más y otros menos, porque había estos colores tenues. España casualmente está atenuada un poco con respecto a otras naciones europeas. Menos Noruega, la única que escapa. Finlandia muy atenuada. Cierto. Norteamérica muy atenuada, que ese mapa debe ser un poquito atrasado, porque en este momento se están descubriendo una cantidad de desafueros de este calibre que Dios nos libre cuando salte toda la prensa. Claro. Y Canadá casualmente también escapa. Hay una isla muy grande, Groenlandia está arriba, ¿no? Sí, arriba. Otra que está enfrente al Japón, la más grande, que no recuerdo el nombre, esa también escapa. No es Madagascar, que esa está pegada a África. No, es mucho más allá. Sí. No recuerdo el nombre.
El hecho es que, pero tiene el tamaño de Groenlandia más o menos, muy grande. El hecho es que el mundo, podemos decirlo, el mundo es corrupto. El mundo está corrompido. El rey del mundo es el dinero. Y claro, ya sabemos a dónde conduce el dinero. Con respecto a las 3 virtudes, entre comillas, claro, yo estoy un poco en disonancia contigo y me extraña, coño, porque coincidimos en todo. Pero bueno, la disonancia respetuosa es muy buena. Pensemos en el león. El león, cuando es joven, cuando puede, es fuerza. Se pelea con todos los leones y se queda de macho de la maná. Fuerza. La otra era la ambición. Ambición de poder, codicia. Ambiciona dominar su poder, en definitiva. ¿Sí? Poder, ambición y sexualidad. Lujuria. Para tener todas las hembras a su cargo. O sea, nosotros fuimos animales muchísimos millones de años. Sí. Andrés, sí. Y entonces yo creo que ahí queda todavía mucha base. Algunos restos, sí. Es una contraposición al amigo Paco, que no deja de ser verdad lo que ha dicho, pero que yo lo cuestiono porque entiendo que venimos de los animales y hemos vivido más, la genética nuestra ha sido más animal todavía que intelectual, que inteligencia. ¿Entiendes? Entonces estamos en un proceso. Claro, lo que sucede es que es misión del comportamiento racional humano y ético saber encauzar esos impulsos, ¿no? Claro. En beneficio no propio, sino de la comunidad, como decía Aristóteles, que la política se basa en el bien común, en trabajar por el bien común, ¿no? Ese es el pecado. Exactamente. Ese es el pecado del político que roba, el político que acepta prebenda. Ese es el pecado. Va en detrimento de su propia vocación de bien común. No hay bien común, hay bien común mi familia. De sus adeptos, de sus amigos, y luego seguimos hablando de lo que también es corrupción. No solamente es esto, ¿no? Vamos a dar nada más que unos datos. Año 2019, informes de toda confianza hablan de que en España, el Estado español, se ha evadido la fortuna de 60.000 millones de euros. Fíjense ustedes lo que se podía hacer con eso. Desaparece el problema de la sanidad, desaparece el problema de la educación. Entre un 20 y un 30% de las inversiones que se han programado no se han llevado a cabo o se pierden. Es decir, se programa para hacer un puente, para hacer una estación, para hacer un edificio público, y un 20, un 30% de esa inversión se ha perdido. Yo he asistido en algún momento, y posiblemente Antonio también, yo lo he presenciado, donde en una entidad pública X se han tirado a la basura o a la chatarra un pack de cerca de 40 o 50 ordenadores que no se llevaron, que no se ejecutaron, que no se emplearon, que no fueron útiles, porque se pasó el tiempo, no sirvieron, pero se pagaron. O un proyecto en el Puerto de la Luz, donde se le paga a un arquitecto 4 o 5 millones de euros por una gran marina que nunca se llevó a cabo. No sé si ese arquitecto ha devuelto el dinero a las arcas públicas. Bien, sobre este tema que es muy polémico y demás, pero que es candente y luego ya veremos las consecuencias de la corrupción, vamos a seguir hablando después de esta pausa en esta televisión. Nos vemos ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno.
con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bien, hablando de la ética y de la decencia y de la honestidad de las gobernantes, de los políticos, de los ejecutivos, de las empresas, de las instituciones, el Informe Mundial de la Felicidad habló en el año 2019 de que la felicidad de la ciudadanía reside en la percepción que tienen estos ciudadanos de que sus gobernantes políticos e instituciones públicas o privadas sean honestas, sean decentes, estén libres de corrupción. Y antes Antonio señaló a un país de forma muy acertada. En ese año 2019, el país considerado más feliz del mundo en base a estos postulados fue Finlandia. En el políticos tenía. Claro, políticos que tenía. ¿Qué políticos tenía? Y eran conservadores, ¿eh? Eran conservadores. Sí, sí. Era, digamos, entre comillas, lo que se dice hoy de derechas, ¿no? ¿Qué sucedió? Que los ciudadanos respondieron a una serie de encuestas en las que manifestaban que su felicidad estaba en dos puntos fundamentales: en el apoyo afectivo de sus amigos, que no les daban la espalda y que eran leales, y en la honestidad, en la decencia de sus gobernantes y de sus instituciones públicas y privadas. Como dato curioso, en esa época dimitió, o lo hicieron dimitir, a un viceministro de Educación porque no pudo comprobar cómo defraudó o no defraudó, sin que está claro que eso le llevara a su bolsillo el importe de 4.000 euros. O dimitió o lo obligaron a dimitir. Y no está aprobado que eso le llevara a su bolsillo. Como decía Jesucristo en el Evangelio, quien tenga oídos para oír, que oiga. Me refiero a lo que sucede en este país, a lo que está sucediendo en España, en Canarias, y por supuesto lo que antes comenté recientemente en esa red de corruptelas del Parlamento Europeo. Antonio. Sí, no, evidentemente, y a mí me da mucho más temor la conciencia popular de ética, ¿no? Yo fui profesor de ciencias de la religión en los institutos para evitar que yo daba catequesis. Tengo que poner este título porque era el título de... Sí. Y entonces tocó hablar de ética y yo no hice discursos, yo no hacía discursos en mis clases, yo ponía un ejemplo.
El ejemplo, a ver si lo cuento rápido, era, se había perdido una cartera y uno de ustedes encontró la cartera. ¿Quién? No sé, se encontró la cartera. ¿Qué había en la cartera? Según este chico, había un sobre con 1.300 euros. Y el chico se encontró la cartera, inmediatamente miró para los lados, no vio nadie y se la guardó. Pregunta, ¿qué ha hecho? No, lo mejor que ha hecho. ¿A quién le vean ahora la cartera si no sabemos de quién es la cartera? Y venga, total, ¿qué tal? Yo que sabía muchísimo de moral condicionada, moral subjetiva, de gente que interpreta, que es aquí donde está el fallo de la moral y de la ética, está el fallo de que siempre trabajamos la moral y la ética a favor de nuestros intereses. O sea, vamos, la moral de oportunidad, ¿entiendes? Entonces ellos decían, yo tengo razones suficientes para quedarme con la cartera. No tengo dinero, este dinero me viene muy bien para, y yo no sé a quién se la doy, claro, y si se la doy, a ver si se la queda. O sea que no, se me la quedo yo. Entonces preguntábamos y tal. Alguien decía que no, que buscaría señas para darla a alguien o la llevaría a una institución que no fuera corrupta. O sea, dime quién está corrupto, quién va a coger la cartera, que no hagas eso. Entonces todo estaba inclinado. Estuve 3 meses con la cartera y cada vez que sacaba el tema de la cartera daba un dato. Se sabe que el nombre de la calle y el número de la casa y la dirección de este señor. Más adelante decía, rebuscando la cartera encuentra el carnet de identidad y sabe cómo se llama el individuo. ¿Cómo se llama? No, daremos el nombre al final. A los 3 meses, después de debatir todas las posibilidades y radicalizarse en mi clase totalmente en la moral de situación, doy el nombre. Y el nombre es tu padre. ¿Dónde está el desgraciado que tiene la cartera que le voy a partir la cara? O sea, automáticamente, cuando él se da cuenta que el robado era su padre, automáticamente reacciona en contra, aparece una nueva ética y una nueva moral que es recuperar como sea la cartera que le encontraron de su padre. Entonces, claro. Esta es la situación, señores. Claro, esta es la situación. En jóvenes, yo puedo decirle con los dedos de la mano, de las 2 manos, los que realmente, por lo menos, se abstenían de hacer un juicio. La mayoría hacía juicio de que la cartera era mía una vez que yo me la encuentro y ya imprime carácter. Dice, pero ¿dónde tú concluyes? ¿Qué ley te autoriza a tener una cartera que no es tuya? No, pero profe, pero es que la imposibilidad de dársela a alguien. Claro, ya sabes quién es, ¿por qué no se la lleva? Por ejemplo, ¿no? Es una de las formas de preparar a la juventud, a los adolescentes, a los niños para que no sean corruptos, para que sean decentes, porque pueden ser futuros gobernantes. Esa era mi clase. Pero de ética y de otras cosas. Y de otras cosas. Prepararle para la vida. Que es lo que se basa. Pero yo lo que quiero, Paco, es que se entienda que en esa juventud no hay, ni quieren tener claros conceptos de lo que es ética. No, están en otra cosa y es hay una cosa que también sucede y que se mide, ¿no? Incluso estadísticamente y sociológicamente hablando, a través de encuestas, como antes apuntamos el Informe Mundial de la Felicidad, reseñando el país de Finlandia, ¿no? Los efectos de la corrupción en la ciudadanía, los efectos. Y uno de los efectos es el desencanto, el desencanto respecto a la política y los políticos que se da y que puede afectar a la ciudadanía, por ejemplo, a la hora de votar. Claro, esto es curioso porque luego hay encuestas que hablan de que por efecto de las corruptelas en los diferentes partidos o instituciones,
la ciudadanía pues va a votar menos o no vota. Luego los datos parece que son contradictorios y que no prueban este posible hecho, porque la gente sigue votando, y lo más triste es que sigue votando a los mismos corruptos, entre otras cosas porque, como bien se dice vulgarmente, son corruptos, pero son nuestros corruptos. Y esa es una de las cuestiones que se ventilan en esta situación. Y claro, y luego los mismos políticos, los responsables públicos de la cosa pública que se dice, ¿no? Te hablan, ponen en valor, que es una palabra muy usada hoy, poner en valor la justicia, la equidad, los respetos humanos y demás, y que luego no se llevan a cabo o no se concretan en propuestas claras y fehacientes que hagan cambiar, que hagan transformar en definitiva la sociedad y el estado de la cuestión que tiene que ver con las corruptelas y con lo cual también demuestra una cierta degradación moral en la sociedad en general, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un tema curioso, ¿no? Cuando llegan las elecciones y cuando se proclaman, se hacen mensajes electorales, hablan continuamente del paro, de la inflación, del tema de la inflación y del paro y de los precios, ¿no? Y de los sueldos y del sueldo mínimo y demás, que son como elementos claves de las soflamas de los políticos para que se les vote. Ustedes, Antonio, y ustedes, ¿han oído algún político, alguna política que además de estas indicaciones, de estos indicadores para que les voten, de estos conceptos, hablen de que voten a los más decentes, voten a los más corruptos, voten a los más a los que tienen más ética, voten a los que tienen una probada ética y decencia, que hayan demostrado y que puedan demostrar con hechos fehacientes de que trabajan por el bien común? ¿Por qué se insiste los precios, el paro, la economía, la inflación, y se soslaya en los mensajes políticos, en los mensajes, sobre todo en las épocas electorales, en que se vote en base a la decencia, a la ética, a que conforme entran en la política salen con los mismos sueldos o que recuperan sus anteriores puestos de trabajo? Piensen ustedes que la mayoría, no hace mucho, escuché a una diputada muy importante del Partido Socialista que hablaba, y lo dijo claramente, que ella conoce a diputados del Parlamento Español que están en paro. Que me diga los nombres, por favor. Que me diga los nombres, los apellidos, que los diga. Porque la mayoría o siguen o se perpetúan 30 y 40 años en el poder. Profesionalizan. Son profesionales de la política, y si su partido o su grupo no sale, ya los colocarán. Con esto no quiero tampoco dar un mensaje de desánimo, sino que sepan elegir y que en cierto modo vuelvan a lo que el famoso filósofo Diógenes, que todavía anda por ahí, su sombra anda por ahí, por las calles de Atenas, buscando a un hombre o a una mujer, con una linterna iba, buscando a una mujer o hombre justo, ecuánime y decente. Sí, efectivamente. Y el primer dañado a la corrupción política es el bien común. La pregunta, para demostrarlo, es: ¿de dónde viene el dinero que está en los presupuestos? De nuestros impuestos, de lo que realmente está estipulado que tenemos que aportar con nuestro trabajo al bienestar de una nación. El impuesto de empresas que honestamente aportan, que las hay, no todos, pero que las hay. Viene de esa estabilidad que Diógenes buscaba con una linterna en un país, esa honestidad
de yo doy mi dinero. ¿Para qué quiero yo mi dinero? ¿Para qué quiero yo tanto dinero si yo tengo la sanidad gratuita? Si yo tengo la escolaridad gratuita, si yo tengo todo gratuito, tengo la carretera, tengo todo. Es decir, yo se lo doy al Estado y veo la prosperidad que mi país, mi nación tiene, y por tanto yo me beneficio de ese beneficio. Está dañando al bien común, y el bien común revierte sobre nosotros, que es otra verdad que no es fácil aceptarla, porque nos quedamos, yo haría lo mismo, con lo cual ya somos corruptos en potencia. Ya admitimos la corrupción en nosotros mismos. Yo estaría ahí y haría lo mismo si pudiera hacerlo, pero más dinero. Es decir, yo no me cago en las manos por unas moneditas, no, yo, ¿entiendes? Eso lo que oyes en los cafetines, lo que oyes en la costura, lo que oyes en el supermercado. Como se decía. Exactamente. Claro, como se decía respecto a algunos políticos, algunos gerifaltes de la política que ya se han retirado pero que viven a cuerpo de rey, que hablaban de el progreso. Y un comentarista decía así, efectivamente se demuestra su progreso y el de su familia está claro, que han progresado, ¿no? Y además, este político, y no me ha pedido, hay videos que están en internet, están en YouTube, si quieren verlo, ¿no? Que se orgullosía, que enarbolaban, voy a salir de la política exactamente como he entrado. No ha salido. Afortunadamente para ti y para los tuyos, no ha salido de la política, porque ahora hablas a través de las redes y hablas con un móvil o desde un yate o desde un emporio de lujo. Entonces, claro, y eso produce desencanto a la ciudadanía. Lo que pasa es que la ciudadanía, vuelvo a decir, lo que antes apuntaba del famoso filósofo Diógenes, miren, observen, miren los antecedentes, la experiencia de ese grupo de políticos o de esas personas, porque al fin y al cabo, y volvemos a insistir, se trata de engrandecer la red pública, y la red pública es la cosa pública, gobernar para la mayoría. Yo conozco a muy pocos políticos que puedan alardear, y lo voy a decir públicamente, que ya no existe, ¿no? Y que tú conoces y conocemos, un gran amigo tuyo y mío, Carmelo Artiles Bolaños, que esté en la gloria o que descanse en paz. Una vez dejada la política como presidente del Cabildo, me mostró su tarjeta del paro. Eso es un político el que me mostró su tarjeta del paro, estuvo en el paro y regresó a su gabinete de trabajo laboral donde trabajaba. Y no pudo volver a la universidad porque no tenía la tesis hecha y demás, y no pudo asistir. Bueno, pues ese es un político. Si hay como ese, un conjunto de... ese es un político que merece la pena haber votado, independientemente del partido que sea. Posiblemente también los haya en otros partidos, no solamente... Evidentemente, sí. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera detraído la cantidad de miles de millones de euros que los diversos casos de corrupción que se han juzgado, y podemos hablar oficialmente de ello, hubiera repercutido en beneficios para el bien común, para las escuelas, para la sanidad, para todos los elementos, carreteras, para todos los universidades, todos los recursos que el bien común elabora y trabaja y defiende para que nosotros seamos cada vez más felices y tengamos más cubiertos. El caso más dramático, no solo por la cantidad que fue muy fuerte, sino por las repercusiones directas, y que esto nos tiene que doler necesariamente, fue los ERES de Andalucía. Por ejemplo. ¿Cuánta familia se quedó en la miseria por no cobrar estos miles de millones? ¿Cuántos se beneficiaron de este tema? ¿Dónde está el dinero? Entonces, este es un castigo directo, y lo entendemos mejor al bien común, al que llamamos bien común, que somos nosotros. Somos toda nuestra familia, somos todo nuestro barrio, somos toda nuestra ciudad, somos toda nuestra
región, somos todo nuestro Estado. Somos nosotros los que estaríamos mucho más beneficiados. Los ERTE se hubieran multiplicado porque teníamos dinero, tendríamos capital. O sea, todo se perjudica el bien común, y el bien común somos nosotros. Y tener claro esto, porque esto es lo que salvaría a un Estado tan decrépito como el que tenemos aquí, en Europa y prácticamente en el mundo entero. Fíjense ustedes la cantidad de datos fehacientes, como usted decía, probados de políticos imputados en casos de corrupción, que además, curiosamente, luego, si van a la cárcel, el caso del vicepresidente económico que venía a salvar el país, Rodrigo Rato, del Partido Popular, pues fue 2 años en la cárcel, salen. Ustedes, la percepción de la ciudadanía, ¿devuelven el dinero? Para nada, de lo robado, no, eso ya queda a beneficio del inventario. Estamos con ustedes enseguidita, esperen. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Bien, parece ser que estamos hablando de un tema tan en el candelero, que es el tema que afecta a la ciudadanía y que es el tema de la corrupción, que no solamente afecta a los políticos, afecta a todas las instituciones públicas y privadas, porque hay corruptos en todos los estamentos de la vida, ¿no? De la vida social y de la vida cotidiana de nuestro pueblo, ¿no? Pero parece que estamos un poco insistiendo en el tema económico. Pero curiosamente, no toda corrupción consiste en lo que en canario llamamos meter la mano en la lata del gofio, ¿no? Hay otras corruptelas. Corrupción, por ejemplo, es no hacer dejación por parte de funcionarios de su servicio público, siendo ágiles y eficaces a las demandas y solicitudes de la ciudadanía. El tema, por ejemplo, de las grandes colas que están existiendo ahora en ciertos centros y oficinas de la seguridad social o de otros sitios para resolver un papel. Justamente además en personas mayores que están instaladas como el caso mío, por ejemplo, en lo puro, muchas veces en lo puro analógico, y no saben manejarse por internet, y cuando van a una visita o cita presencial, el funcionario de turno o la funcionaria a veces le dice con buenas palabras o con acritud, es que le falta un papel, con lo cual entramos en el famoso adagio y sentencia de Mariano Larra del vuelva usted mañana. Como también es corrupción aquellas personas, aquellos cargos y excargos de la política que una vez que están fuera, incluso dentro, ejercen influencia para que coloquen en ciertas instituciones o empresas públicas o privadas a sus familiares o amigos. No han robado, pero están también ejerciendo, antes hablamos, un estatus de influencia de poder para beneficiar no a la igualdad de oportunidades para que cualquier ciudadano pueda acceder a ese puesto de trabajo de una empresa pública o privada, sino ejercen su poder, su influencia pasada o futura, o presente o anterior, para que coloquen
para que tenga un puesto relevante un familiar o un conocido o un amigo o una amiga. Eso también es corrupción. Y con eso no quiero incluso referirme a cierta igualdad de oportunidades en ciertos bancos o cajas de ahorro que han empleado en cargos importantes a personajes importantes de la realeza española, ¿verdad? Y vuelvo a decir, quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Eso no es corrupción? Pregunto. Sí, el perjurio es también un elemento de... Es curioso ver la estampa del juramento por su honor o por Dios, todavía más grave. Y luego, a poco tiempo, ya está perjurando, es decir, negando ese juramento, obviando ese juramento, orillando esa responsabilidad que ha jurado públicamente para hacer lo que le venga en gana, para realizar aquellos intereses que le favorezcan a él, a ella o a los suyos, o a los amiguetes, o sea que se puede ir extendiendo el radio a media población, ¿no? Entonces, es un llamado el que estamos haciendo, sí, primero a la propia sociedad individual, personal, que estudiemos un poco. Entrar en internet nos deja sumamente claro, leer 4 o 5 articulitos que son cortos sobre ética. Eso nos enseña mucho, incluso a enseñar a nuestros hijos. Yo, como mediador familiar, orientador de familia, siempre halo la brasa para mi sardina. O sea, no es mal comienzo empezar a los niños, cuando ya tengan 6, 7 años, empezar a jugar con ellos en la distinción del bien y del mal. Hasta esa fecha, corrígeme Paco si me equivoco, esa fecha estimativa, el niño no tiene conciencia. El niño hace perrería, le pegamos tortas o le pegábamos, ya no pegamos, gracias a Dios, porque así era un bandolero, era un bandido, era malo. No es verdad, el niño no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Sí. Cuando es pequeñito y hace las perrerías porque espontáneamente le surgen, pero no es una maldad, porque el niño no sabe lo que es maldad, ni sabe lo que es bondad. El niño sabe lo que es jugar, lo que es ver reflejado en el rostro de los que él quiere la felicidad para él ser feliz. El niño es muy simple, es como un trompo. Sí, lo tira, si lo tira recto mueve y si no se cae. Entonces es un mecanismo muy simple. Pero sí deberíamos jugar con los niños ya de 6, 7, 8 años y seguir jugando a qué es lo bueno, qué es lo malo, y básicamente no perder de vista que todo aquello que ofende, daña, perjudica a solo una tercera persona no es bueno. Claro, claro. Estamos hablando, Antonio, y nuestros telespectadores posiblemente también lo puedan captar, de una especie de filosofía de la corrupción. Filosofía. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la ética. Sí. Y claro, y tú también apuntabas ahora, y yo lo extiendo, familia, hijos, alumnos. Sí. Yo creo que la enseñanza de la filosofía en el arte de saber pensar, de saber expresarse, de tener un pensamiento crítico y distinguir entre el bien y el mal, lo que es bien común y lo que es bien individual, lo que es provecho público y provecho de los interesados o personal o individual, entra dentro del campo de la ética, que es la filosofía, y que debería ser una asignatura, una materia transversal que se debe enseñar en toda la enseñanza primaria, secundaria, bachiller e incluso en las diferentes carreras universitarias: medicina, ingeniería, maestros, abogacía, pedagogía, matemáticos.
El matemático es el más lógico del mundo. 2 y 2 son 4. 4, claro. Claro, efectivamente. Y yo creo que esto sí que es motivo de que lo piensen y lo implanten en sus programas los diferentes gobiernos estatales o regionales. Claro. No olvidemos que hace unos años había un ministro de un gobierno anterior que quitó la filosofía, ahora se ha vuelto a implantar un poco, que fue uno de los ministros menos valorados de la democracia y que fue recompensado por el presidente en un puesto de lujo en París, con un ático de 400 metros para que viviera con su pareja. Todo el mundo, que le pongan nombre. Amigos y amigas, hemos intentado hacer una reflexión honesta, decente, tranquila, sosegada, sin acritud, de lo que es el fenómeno de la corrupción que invade y que, como dijimos anteriormente, atraviesa y cruza de una a otra parte del planeta. Estamos con ustedes en próximas semanas y sigan atentos a la TAK Televisión. Que sean felices.